El ser que surgió de la oscuridad en aquella sofocante noche de julio de 1994 habló conmigo hasta que las primeras luces del alba se deslizaron sobre la cresta de la montaña. Lo que me reveló durante aquellas horas sobre la trayectoria de la civilización humana me hizo cuestionar cada certeza que había albergado sobre el progreso, sobre la comunidad, sobre en qué nos estábamos convirtiendo como especie. Para cuando llegó la mañana y la criatura se retiró a las antiguas hondonadas del bosque de los Apalaches, comprendí con una claridad terrible por qué permanecían ocultos para nosotros. No era porque temieran ser capturados o sometidos a examen científico, era porque nos habían observado durante incontables generaciones y habían sido testigos de algo que surgía en nuestra evolución que los aterrorizaba mucho más de lo que cualquier arma o jaula de laboratorio podría jamás hacerlo. Me llamo Eleanor Dawson y, en el verano de 1994, tenía 51 años y gestionaba una finca de 170 acres en las remotas tierras altas de West Virginia que mi familia había trabajado durante 4 generaciones. Mis días seguían los patrones ancestrales de las montañas y las estaciones. Me levantaba antes que el sol, con el olor a tierra húmeda y el distante canto de los gallos, cuidando de los manzanos y del ganado. Las tardes las pasaba en el calor bochornoso de la cocina, conservando los productos de la huerta, o fuera, bajo un sol cegador, reparando vallas en las empinadas laderas, con el cuero gastado de mis guantes como una segunda piel contra la madera astillada. Al anochecer, me encontraba en la quietud de la casa de campo, revisando libros de cuentas a la suave luz de un candil, escuchando la radio crepitar con noticias de un mundo que me parecía cada vez más ajeno, un mundo de guerras lejanas y mercados financieros complejos que nada tenían que ver con el ritmo de la siembra y la cosecha. Era un trabajo honrado, el tipo de trabajo que te desgasta los huesos pero mantiene intacto tu espíritu. Mi marido Robert había fallecido 3 años antes de un infarto que se lo llevó sin previo aviso mientras partía leña detrás del granero. El silencio que dejó era una presencia casi física en la casa, una quietud tan profunda que el tic-tac del reloj de pie del vestíbulo parecía una intrusión. Mis hijos ya mayores, Sarah y Michael, se habían dispersado por ciudades lejanas, Atlanta y Chicago, persiguiendo carreras y oportunidades que las montañas nunca podrían ofrecerles. Llamaban en días festivos y enviaban fotografías, pero sus vidas estaban a un mundo de distancia, dejándome sola con los huertos, mis recuerdos y mi pastora alemana, Lucy. Aquel julio en particular había sido implacable con su calor. Día tras día, las temperaturas superaban los 35 grados sin tregua, con el aire espeso y pesado como una manta mojada. Los manzanos estaban sufriendo a pesar de mis esfuerzos por regarlos con el agua del manantial que había abastecido a nuestra familia durante generaciones, un manantial que ahora corría más bajo de lo que jamás lo había visto. Mi vieja camioneta Chevrolet estaba aparcada junto al granero, su pintura azul, desvaída y cubierta por una fina capa de polvo debido a la sequía. La radio de la cocina no dejaba de emitir informes sobre incendios forestales que arrasaban los estados del oeste y sequías que se extendían por el corazón del país, el redoble constante de un mundo bajo presión. Era un jueves por la noche, el aire todavía caliente y pegajoso pasadas las 11, cuando sentí por primera vez que algo no iba bien. Había estado en el granero, con el aroma familiar del heno y las gallinas llenando el aire, asegurándome de que las puertas estuvieran bien cerradas contra los zorros, que se habían vuelto más audaces en los últimos meses. Lucy había estado conmigo, como siempre, su cola golpeando con un ritmo constante las tablas de madera del suelo. Pero de repente
se quedó rígida, las orejas pegadas al cráneo, y un gruñido bajo y retumbante surgió de lo más profundo de su pecho. Dejé el cubo que llevaba y me arrodillé a su lado, con la mano en sus tensos hombros. «¿Qué pasa, chica?», le pregunté en voz baja. Lucy no miraba hacia la casa ni hacia el camino de grava por donde podría acercarse un visitante. Miraba fijamente hacia el huerto, concretamente a la sección donde los manzanos más viejos bordeaban el bosque en el límite norte de mi propiedad. Aquellos árboles tenían casi un siglo, plantados por mi bisabuela, y sus ramas nudosas formaban una especie de frontera entre la tierra cultivada y el territorio salvaje que se extendía kilómetros y kilómetros por las montañas. Cogí mi pesada linterna del gancho junto a la puerta del granero, de esas con un cuerpo de acero macizo que podía servir de arma si era necesario, y caminé lentamente hacia el huerto. Lucy me siguió a regañadientes, pegándose a mi pierna en lugar de adelantarse como hacía normalmente cuando paseábamos juntas por la finca. El aire estaba cargado con el zumbido de las cigarras, un sonido tan constante que era casi una forma de silencio. Lo primero que noté fue un olor que no pertenecía a mi paisaje familiar. No era desagradable exactamente, pero sí claramente salvaje, como a tierra húmeda y cicuta mezclado con algo almizclado que no lograba identificar. Algo animal, pero no como ningún animal que conociera de estas montañas. Luego oí movimiento entre los árboles, demasiado pesado y deliberado para ser un ciervo, demasiado cuidadoso para ser uno de los osos negros que ocasionalmente merodeaban en busca de fruta caída. Algo grande se movía por mi huerto y, por el sonido, se movía con un propósito, intentando no ser oído. «Esto es propiedad privada», grité. Mi voz sorprendentemente firme a pesar de los frenéticos latidos de mi corazón. «Salga ahora mismo o voy a llamar al sheriff ahora mismo». El movimiento cesó. Durante un largo momento no hubo más que silencio. El canto de las cigarras pareció crecer para llenar el vacío. El gruñido de Lucy continuaba, una vibración baja y constante contra mi pierna. Entonces, lentamente, las pesadas ramas de un viejo manzano Northern Spy se apartaron y lo vi. Mi mente, en un intento desesperado por categorizar lo imposible, luchó por encajarlo en formas familiares. Un oso erguido sobre sus patas traseras, quizá, o alguna persona con un disfraz elaborado gastando una broma cruel a una viuda sola en las montañas. Pero cuando se adentró por completo en el haz de mi linterna, no hubo lugar para la negación, ninguna explicación posible que pudiera contener lo que estaba viendo. Mediría quizás unos 2 metros y 30 centímetros, cubierto de un pelo oscuro, de un tono castaño rojizo, que era más claro alrededor de su cara y en su ancho pecho. Su constitución era poderosamente musculosa, con hombros que parecían increíblemente anchos y brazos que colgaban más allá de donde estarían sus rodillas. Pero fue el rostro lo que me dejó paralizada donde estaba, incapaz de correr, incapaz de gritar. No era del todo humano, ni del todo simio, sino algo que existía en un espacio entre esas categorías que mi educación nunca había reconocido. Un pesado arco superciliar ensombrecía unos ojos hundidos. La nariz era plana y ancha, y aquellos ojos que atraparon el haz de mi linterna y lo devolvieron con un brillo ambarino, me estudiaban con una intensidad que dejaba absolutamente claro que aquello no era un animal irracional. Había inteligencia allí, conciencia, evaluación. Estaba decidiendo qué hacer conmigo, igual que yo intentaba decidir qué hacer con él. Lucy había dejado de gruñir y ahora gemía, apretándose tan fuerte contra mi pierna que podía sentirla temblar. Era una perra valiente. Se había enfrentado a coyotes y había hecho huir a osos negros más de una vez. Pero sabía instintivamente
que esto era algo que superaba su capacidad, una criatura de un orden diferente. «Señor, ten piedad», susurré, la linterna temblando en mi mano. La criatura inclinó su enorme cabeza al oír mi voz. El gesto no fue amenazador, simplemente curioso. Entonces hizo algo que me cortó la respiración. Levantó una de sus enormes manos, con la palma hacia mí, en lo que era inequívocamente un gesto de paz, de saludo, de ausencia de malas intenciones. Allí estaba yo, una viuda de mediana edad, con un mono de trabajo gastado y una camisa desteñida, frente a algo que todos los libros de texto decían que no podía existir, mientras mi perra gemía y las cigarras de Julio entonaban su coro interminable en la húmeda oscuridad. Todo instinto racional me decía que corriera, que llegara a la casa, que atrancara las puertas y llamara a alguien, a quien fuera. Pero ¿a quién iba a llamar y qué iba a decir? Que Pie Grande estaba en mi huerto de manzanos, que finalmente había perdido la cabeza por el dolor y el aislamiento, tal como la gente del pueblo había estado susurrando que podría pasarme. En lugar de eso, guiada por un instinto que no podía nombrar y que no intenté comprender, levanté lentamente mi propia mano en respuesta, imitando el gesto de la criatura. Entonces emitió un sonido bajo y retumbante, casi como el habla pero formado en una garganta no diseñada para el lenguaje humano. Había sonidos distintos en él, patrones deliberados. Intentaba comunicarse. Y entonces, para mi absoluta conmoción, produjo sonidos que claramente intentaban imitar palabras en inglés, ásperas y guturales, con un fuerte acento debido a una anatomía vocal que nunca fue diseñada para el habla humana, pero reconocibles a pesar de ello. No hacer daño. Hablar. Casi se me doblaron las rodillas. No solo era inteligente, entendía el inglés, o al menos lo suficiente como para establecer una comunicación básica. Y quería hablar conmigo. ¿Tú quieres hablar?, pregunté con cuidado, mi voz apenas un susurro. Asintió, un asentimiento real y deliberado. Luego señaló el suelo, una clara sugerencia de que nos sentáramos. Estaba proponiendo que tuviéramos una conversación. Aquella criatura de la naturaleza montañosa y yo, una granjera que nunca en su vida había viajado más allá de Charleston. Debería haberme negado. Debería haber huido. Pero Robert siempre había dicho que mi curiosidad me metería en un verdadero lío algún día, y quizá tenía razón. Me encontré sentándome lentamente en la hierba seca, bajo uno de los viejos manzanos, manteniendo la linterna inclinada para proporcionar algo de luz, sin cegar a la criatura, y a Lucy, acurrucada a mi lado. La criatura también se sentó, doblando sus enormes piernas bajo sí misma de una manera inquietantemente humana, a unos 4 o 5 metros de mí, lo suficientemente cerca para hablar, lo suficientemente lejos para no sentirme inmediatamente amenazada. «Me llamo Eleanor», dije, tocándome el pecho con la mano libre. «Eleanor Dawson». La criatura se tocó su propio y ancho pecho e hizo un sonido. «Wakota». «Wakota», repetí con cuidado. «¿Es tu nombre?». Volvió a asentir y luego señaló a Lucy. «Perro». «Sí, es un perro. Se llama Lucy». «Lucy». El rostro de la criatura hizo algo que podría haber sido el equivalente a una sonrisa, un ligero estiramiento de los labios que reveló unos dientes grandes y planos. «Eleanor. Lucy. Bien». Y así comenzó la noche más extraordinaria de mi existencia. Lo que empezó como un simple intercambio de nombres evolucionó hacia algo mucho más complejo de lo que podría haber imaginado. El inglés de Wakota era limitado, pero sorprendentemente funcional, claramente aprendido tras años, quizá décadas, de escuchar a los humanos desde lugares ocultos. Mi papel se convirtió principalmente en escuchar mientras este ser del bosque, este misterio que la ciencia insistía en que no podía ser real, compartía observaciones sobre la humanidad
que habían sido acumuladas a lo largo de lo que llegaría a saber que era una vida extraordinariamente larga. La conversación duró casi 5 horas, desde aquel primer encuentro hasta que el cielo comenzó a clarear con la pálida llegada del amanecer. Nos sentamos allí, en la hierba de mi huerto, granjera y habitante del bosque, mientras Wakota hablaba en un inglés chapurreado, complementado con gestos, sonidos y dibujos trazados en la tierra con un dedo enorme. Y lo que me contó, lo que había observado sobre los seres humanos a lo largo de incontables estaciones de vigilancia oculta, pintó un cuadro de nuestra especie que era a la vez humillante y aterrador. Empezó con cosas más sencillas, las preguntas de Wakota sobre mí, sobre por qué vivía sola en este lugar remoto con solo un perro por compañía. ¿Dónde familia?, preguntó, señalando la casa de campo vacía visible a la luz de la luna, los silenciosos huertos. Se fueron, dije simplemente. Mi marido murió, mis hijos viven en ciudades, muy lejos ahora, tienen sus propias vidas. Wakota emitió un sonido que transmitía algo parecido a la tristeza, a la comprensión. Sola, malo, humanos más solos ahora. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté. Y fue entonces cuando realmente comenzó. Wakota empezó preguntando por la tierra misma, señalando mis huertos, la huerta, el granero, las montañas boscosas más allá. ¿Cuánto tiempo tú aquí? Nací aquí, expliqué. Mi bisabuela compró esta tierra en 1912. Mi familia ha vivido en esta propiedad durante más de 80 años. La criatura pareció procesar esto. Luego levantó su propia mano, mostrando los dedos varias veces en un patrón que no pude descifrar de inmediato. Yo aquí más, mucho más, antes de abuela. Me quedé mirándolo, intentando comprender. ¿Has estado en estas montañas durante más de 80 años? ¿Cuántos años tienes? Wakota hizo un gesto que interpreté como incertidumbre sobre los números exactos, como si contar los años no fuera algo que su gente hiciera de la misma manera. Trazó muchos círculos en la tierra, muchas estaciones, muy viejo. Yo observar, continuó, golpeándose cerca de los ojos con un dedo enorme. Mucho tiempo observar humanos cambiar. Siempre cambiar. Su expresión, si la estaba interpretando correctamente, parecía preocupada. Cambiar más rápido ahora. Malo más rápido. ¿Qué quieres decir con malo más rápido? Wakota se levantó y caminó hasta el manzano más cercano, pasando una mano enorme por el nudoso tronco. Antes, humanos venir aquí. Coger algo, dejar más, bosque quedarse, animales quedarse, equilibrio. Señaló ampliamente mis huertos, los campos despejados más allá. Ahora humanos coger todo, cortar todos los árboles, plantar una cosa, matar todo lo demás, no equilibrio. Sentí una punzada de defensa. Así es como funciona la agricultura ahora. Tenemos que producir suficiente comida para alimentar a la gente. Eso requiere eficiencia. Eficiencia. Wakota repitió la palabra con torpeza. Oír esa palabra. Humanos decir mucho ahora. Eficiencia, productividad, más. Se sentó de nuevo pesadamente y noté por primera vez lo cansado que parecía. Pero yo ver humanos trabajar más duro, tener más cosas, pero felices menos, solos más, enfermos más. La observación me dolió, porque en el fondo sabía que era verdad. Pensé en las historias de mi abuela sobre la época de la cosecha, cuando los vecinos viajaban desde kilómetros a la redonda para ayudarse unos a otros a recoger los cultivos, compartiendo comidas y música que duraban hasta altas horas de la noche. Ahora yo cosechaba sola con máquinas, saludando de vez en cuando a vecinos lejanos al cruzarnos en los caminos de grava. Las cosas han cambiado, admití en voz baja. El tono de Wakota sugería un profundo escepticismo. Yo te observo todos los días, de la mañana a la noche,
tú trabajas sola, tu marido morir, hijos irse, tú trabajas y trabajas. Hizo una pausa, aquellos ojos ambarinos estudiándome con una intensidad incómoda. Esto es más fácil. No tenía una buena respuesta para eso. El silencio se extendió entre nosotros, llenado solo por los insectos nocturnos y los ocasionales movimientos de Lucy a mi lado. Cuéntame lo que has visto, dije finalmente. ¿Qué has observado sobre los humanos? Wakota se acomodó y durante las siguientes horas compartió un discurso sobre el comportamiento humano observado por un vigilante oculto. Cuando yo joven, comenzó, humanos diferentes, vivir en grupos pequeños, conocerse, ayudarse, ancianos enseñar a jóvenes, jóvenes cuidar a ancianos, como mi gente, señaló hacia el oscuro bosque. Nosotros vivir mucho tiempo, ver muchas estaciones, ancianos saber mucho, jóvenes escuchar, aprender, pero humanos cambiar, ancianos ahora. Hizo un gesto de apartar, de rechazo, poner en edificios, lejos de familia. Jóvenes no aprender de ancianos, aprender de... Pareció buscar las palabras adecuadas. Luego señaló hacia mi casa. De caja, caja con imágenes. ¿Te refieres a la televisión?, dije. Televisión, no gente real. Imágenes de gente, voces de extraños. Pensé en mis propios hijos, en cómo habían crecido viendo más la televisión que hablando con sus abuelos, en cómo ahora pasaba las tardes con la radio como única compañía. Y ahora, continuó Wakota, veo cosa nueva. Gente llevar cajas pequeñas. Hizo un gesto para indicar algo del tamaño de los nuevos teléfonos móviles y buscas que se estaban volviendo más comunes. Hablar a cajas, mirar a cajas, incluso cuando estar con otra gente, mirar a cajas, no mirarse unos a otros. También había visto esto en mis ocasionales viajes a Charleston. Empresarios con teléfonos de coche pegados a la oreja, adolescentes en el centro comercial encorvados sobre consolas portátiles, la creciente desconexión que parecía existir incluso cuando la gente estaba físicamente junta. Humanos se vuelven como solitarios incluso cuando están juntos, dijo Wakota, y había una genuina tristeza en su voz. Esto es nuevo, esto es malo, pero estamos más conectados que nunca, argumenté débilmente. Tenemos teléfonos, Internet está empezando a conectar a gente de todo el mundo. ¿Conectados? Wakota repitió la palabra y luego negó lentamente con su enorme cabeza. Yo te veo, Eleanor. Tú tienes teléfono. ¿Con qué frecuencia llamas a hijos? Dudé, sin querer responder. Tú sola, ellos solos, todos solos, pero decir conectados. Emitió un sonido que podría haber sido el equivalente a una risa amarga en su especie. Palabras cambiar, pero yo observo. Yo veo verdad. Durante las siguientes 2 horas, Wakota pintó un cuadro de la humanidad cada vez más inquietante. Había visto cómo las familias se hacían más pequeñas, las comunidades se fragmentaban y la gente se mudaba con una frecuencia creciente sin echar raíces nunca. Había presenciado la destrucción medioambiental, bosques talados, montañas destrozadas para extraer carbón, pero lo que más le preocupaba era algo más sutil. Humanos olvidar cómo estar en silencio, dijo. Siempre ruido ahora, máquinas, música, televisión, radio, siempre ruido, nunca silencio, nunca escuchar. Se golpeó el pecho y luego la cabeza. A interior, a corazón, a mente, siempre ruido fuera, así nunca oír dentro. Me di cuenta de que no recordaba la última vez que me había sentado en completo silencio. Incluso ahora, sola en la granja, siempre tenía la radio puesta, cualquier cosa para llenar el silencio que la muerte de Robert había dejado. Y olvidar cómo esperar,
continuó Wakota. Todo ahora rápido, comida rápida, coches rápidos, todo rápido. No paciencia, no observar, no aprender lento. Mi gente, nosotros observar, nosotros esperar, nosotros aprender lento, durante mucho tiempo, ver patrones, ver qué es real, qué es temporal. Humanos ahora ver solo temporal, solo ahora, no ver patrones largos, no ver a dónde van. Señaló hacia el oscuro bosque. Como correr en bosque oscuro, rápido, rápido, no ver acantilado delante. ¿Qué acantilado?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saberlo. Wakota guardó silencio durante un largo momento. Veranos más calientes ahora, dijo. No solo este verano, cada verano. Un poco más caliente, inviernos menos fríos, menos nieve en montañas, manantiales corren más bajos. Señaló hacia el bosque. Bosque cambiando, árboles mueren más, incendios más grandes, animales buscando agua, acercándose a humanos. Yo misma había notado estas cosas, pero las había atribuido a variaciones normales. Al oírlas catalogadas por un ser que había observado estas montañas durante más tiempo del que mi familia había existido, el patrón se hizo más difícil de ignorar. Yo veo esto en mundo, dijo Wakota lentamente. Muchas grietas pequeñas, en tiempo, en tierra, en agua y en humanos también. ¿En los humanos? Sí. La voz de Wakota se volvió más grave. Humanos tener grietas también. Más ira ahora, más miedo, más desconfianza. Gente antes discrepar, pero seguir hablando. Seguir trabajando juntos, ahora... Negó con la cabeza. Ahora gente discrepa y se vuelve enemiga. No poder hablar, no poder oírse. Y esto es lo que más asusta a mi gente, continuó Wakota, su voz bajando a un murmullo profundo. No el cambio de tiempo, no el veneno, no los bosques moribundos. Esto es malo, sí, pero humanos podrían arreglar, podrían cambiar, podrían adaptarse. ¿Sí qué? Si humanos trabajan juntos, si humanos recuerdan que son una familia, todos conectados. Se levantó y caminó lentamente, una silueta enorme contra las estrellas. Pero humanos olvidando esto, olvidando cómo confiar, olvidando cómo sacrificarse por grupo. Solo pensar en uno mismo ahora, mi familia, mi tribu, mi país, no ver que todos los humanos una tribu, todo el mundo un hogar. La criatura se giró para mirarme de nuevo. Cuando crisis venga, y crisis vendrá, yo la veo crecer. Humanos se necesitarán unos a otros como nunca antes. Necesitar compartir, cooperar, ayudarse a sobrevivir. Pero si humanos olvidan cómo hacer esto, si humanos solo saben luchar, competir, estar solos, entonces crisis destruirá. No porque crisis demasiado grande, sino porque humanos demasiado divididos, demasiado solos, demasiado rotos. Me quedé sentada con aquello, sintiendo su peso. Una especie en la cima de su poder tecnológico, perdiendo simultáneamente los lazos sociales que le habían permitido sobrevivir durante milenios. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté finalmente. ¿Por qué correr este riesgo? Wakota se sentó de nuevo, con un gran cansancio en su postura. Mi gente, discutimos sobre humanos. Unos dicen humanos demasiado peligrosos, mantenerse ocultos, dejar que humanos se destruyan a sí mismos. Pero otros dicen, mundo es nuestro hogar también. Si humanos destruyen mundo, nosotros perdemos hogar también, y algunos humanos pueden aprender, pueden cambiar. Yo soy viejo, yo observo mucho tiempo, y pienso, si yo no intento ayudar y humanos destruyen mundo, yo lamentaré no haber intentado. Cuando el cielo comenzó a mostrar los primeros indicios de gris en la cresta oriental, Wakota se levantó para irse. «¿Volveré a verte?», le grité mientras comenzaba a moverse hacia el bosque. Se detuvo en la linde. Quizá no. Pero Eleanor, recuerda lo que digo. Dile a otros que escuchen.
Humanos necesitan ir más despacio, estar en silencio, escuchar al mundo, escucharse unos a otros. Necesitan recordar. Estáis todos conectados, todos una familia. Lo que daña a uno, daña a todos. Y luego se fue, desapareciendo en el bosque tan silenciosamente como había llegado, dejándome sentada bajo el manzano de mi bisabuela mientras el sol salía sobre un mundo que de repente parecía mucho más frágil y precioso que la noche anterior. No dormí en todo el día. Me senté en el porche, bebiendo café frío, mi mente repasando cada palabra. Por la tarde, había tomado una decisión. Fui al estudio de Robert y encontré un viejo cuaderno. Durante horas escribí todo lo que podía recordar, aterrorizada de olvidar los detalles. Cuando terminé, tenía 15 páginas de notas que parecían las divagaciones de alguien que había perdido el juicio. Durante días intenté volver a mis rutinas normales, pero todo se sentía diferente. Cuando miraba los campos despejados, los veía como Wakota los había descrito, ecosistemas destruidos en nombre de la eficiencia. Cuando encendía la radio, oía sus palabras, siempre ruido, nunca silencio. Al quinto día, conduje hasta el pueblo y me encontré con Martha Patterson, que tenía una granja valle abajo. Eleanor, me saludó. ¿Cómo aguantan esos manzanos con este calor? Sufriendo, admití. Mi manantial corre más bajo que nunca. Pasa en todas partes, dijo, negando con la cabeza. Algo está cambiando con las aguas subterráneas por aquí. Respiré hondo. Marta, ¿alguna vez has pensado en hacer las cosas de otra manera? Quizá cultivar otras cosas, reducir los productos químicos, dejar que parte de la tierra vuelva a su estado natural. Me miró como si le hubiera sugerido quemar dinero. Así no se puede ganar una la vida, Eleanor. Los márgenes ya son finísimos. Hizo una pausa, su rostro suavizándose con preocupación. ¿Seguro que estás bien ahí arriba, tú sola? Conduje a casa sintiéndome más aislada que nunca. Aquella noche, fui a la biblioteca de Robert y empecé a sacar libros de las estanterías. Silent Spring, de Rachel Carson, The Unsettling of America, de Wendell Berry. Todo lo que Wakota había observado, estos autores lo habían documentado décadas atrás, pero habían sido tachados de alarmistas, de obstáculos para el progreso, igual que lo sería yo, a menos que una idea empezó a formarse. ¿Y si no afirmaba haber hablado con un pie grande? ¿Y si simplemente compartía las observaciones enmarcadas como mis propias conclusiones tras toda una vida en esta tierra? El domingo siguiente, fui a la iglesia por primera vez desde el funeral de Robert. Después, me acerqué al reverendo Thompson. «Reverendo», le dije en voz baja, «me gustaría hablar con usted sobre algo, sobre lo que le estamos haciendo a la tierra, a nuestras comunidades, sobre lo que estamos perdiendo». Me escuchó pacientemente mientras compartía mis preocupaciones, cuidadosamente enmarcadas como observaciones personales. Te sorprendería saber cuánta gente comparte estas inquietudes, pero siente que no puede expresarlas, dijo finalmente. Todo el mundo tiene miedo de que le vean como alguien débil o como si no fuera un verdadero granjero. Asintió lentamente. Creo que un grupo de debate es una buena idea. Podríamos organizarlo aquí. 3 semanas después, 18 personas se reunieron en el salón parroquial de la iglesia. Empecé compartiendo mis observaciones sobre el descenso de los niveles freáticos, el aumento del uso de productos químicos y la soledad de la agricultura moderna. Para mi sorpresa, otros intervinieron de inmediato. Un ganadero habló del agotamiento del suelo. Un cultivador de tabaco habló de la deuda aplastante. La esposa del pastor, una enfermera jubilada, habló de la epidemia silenciosa de depresión en las comunidades rurales. Es como si todos corriéramos cada vez más rápido para no llegar a ninguna parte,
dijo el cultivador de tabaco, y todos en la sala reconocieron la verdad en sus palabras. La reunión duró 3 horas. Al final, acordamos reunirnos mensualmente para compartir no solo preocupaciones, sino también posibles soluciones. Caminando hacia mi camioneta después, sentí un atisbo de esperanza. Una semana después, encontré pruebas de que Huacota seguía observando. En la valla, en el linde del bosque, encontré un pequeño montón de piedras colocadas deliberadamente y, a su lado, un trozo de madera tallada que mostraba varias figuras humanas de pie en círculo. Un mensaje, una aprobación, un estímulo para seguir adelante. Las reuniones mensuales continuaron y crecieron. Creamos un banco de semillas para variedades tradicionales, organizamos turnos de trabajo compartido y creamos una red de apoyo para familias que pasaban por momentos difíciles. No éramos revolucionarios, pero éramos algo, una pequeña resistencia a la corriente general. Sabía que no era suficiente. Los patrones más amplios que Huacota había descrito no eran cosas que un puñado de granjeros de West Virginia pudiera resolver. Y, sin embargo, pensé en sus palabras. Si yo no intento ayudar, yo lamentaré no haber intentado. Quizá eso era suficiente. Quizá hacer lo que podías, donde estabas, con lo que tenías, era todo lo que cualquiera podía hacer. Quizá eso era lo que realmente significaba la custodia de la tierra. No grandes gestos, sino elecciones diarias de cuidar en lugar de explotar, de conectar en lugar de aislar, de frenar en lugar de acelerar hacia el acantilado. Una tarde a finales de mayo del año siguiente, estaba trabajando en una sección de mi propiedad que había dejado que se convirtiera en un prado autóctono. La puesta de sol era espectacular, pintando las crestas de naranjas y púrpuras. Lo sentí antes de verlo, esa sensación de ser observada. Me giré lentamente y allí, en el linde del bosque, estaba Huacota, a contraluz del sol poniente. Pero no estaba solo. 2 figuras más pequeñas estaban con él. Me estaba presentando a su gente, demostrando que no todos los humanos eran una amenaza. Levanté la mano a modo de saludo. Las 3 figuras levantaron sus manos en respuesta. Luego se fueron, fundiéndose de nuevo en las sombras. El mensaje era claro. Mis esfuerzos habían sido presenciados, reconocidos, aprobados. Ya no era solo Eleanor Dawson, una viuda luchadora sola en las montañas. Era parte de algo más grande, un puente entre especies, entre la vieja sabiduría y la nueva comprensión, entre el mundo que moría y el mundo que aún podría salvarse. Y en ese momento supe que pasaría el resto de mis días honrando la confianza que se había depositado en mí, cuidando no solo mi tierra, sino las frágiles semillas de comunidad que, con suficiente esmero, podrían un día convertirse en un bosque de esperanza.